y buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Sí, estoy en este momento, Fabián, presidiendo el Círculo de Legisladores de La Pampa. Ya van a ser prácticamente 2 años. El círculo, entre sus principios fundamentales, justamente está la defensa de la Constitución, los derechos cívicos y la difusión de toda la tarea legislativa a nivel Pampa y a nivel nación. Pero bueno, hoy por las circunstancias de la pandemia que todos conocemos, el coronavirus, nuestra actividad se ha reducido enormemente y no estamos realizando ningún tipo de trabajo extensivo, digamos, hacia la población, solamente la comunicación que tenemos corrientemente con la legislatura pampeana y por ahí alguna visita que podemos llegar a hacer, pero con la precaución de este problema que hoy nos agobia, nos acosa y esperamos que pronto encontremos la solución, que sería tal vez la vacuna. Así que acá estamos tratando de hacer nuestro pequeño aporte. El aporte tiene que ver en este caso con una declaración institucional, y contanos de qué se trata esa declaración. Bueno, la declaración que hizo el Círculo de Legisladores de La Pampa hace muy poquito, a raíz de las afirmaciones que en su momento hizo en un programa televisivo el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde. Él señalaba que la Argentina estaba, digamos, en las condiciones lamentables para un posible golpe de Estado, y a su vez señalaba también de que no creía que pudiera existir la posibilidad de que, como establece la Constitución, tuviéramos elecciones legislativas el año próximo, que vendría a ser la renovación de las autoridades del Congreso de la Nación, tanto en su Cámara de Diputados como en su Cámara de Senadores. En el caso de La Pampa tiene que renovar 3 bancas de senadores y 3 de legisladores. Creo que es así, sí, o 2 de legisladores de diputados nacionales, es decir, 3 de senadores y 2 de diputados nacionales. Entonces, obviamente que esta declaración, esta afirmación, viendo de quién venía, produjo un revuelo en todo el país, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente nosotros los argentinos tenemos una experiencia que obviamente no quisiéramos repetirla, que fue el golpe militar de 1976, cuya dictadura militar, presidida por Videla, estuvo hasta el comienzo nuevamente de la democracia en el año 1983. Fueron años de los más oscuros de la historia argentina, donde se cercenaron los derechos civiles, donde además de cercenarse los derechos civiles, hubo un denominado terrorismo de Estado, que lo establece muy claramente la Ley de Memoria, Verdad y Justicia, lo que significó para la sociedad este tipo de situación, en que de pronto desde el Estado se creyeron quienes lo gobernaban, esa triada militar, como digo, presidida por Videla, de creerse dueños de la vida de las personas y del gobierno de la sociedad, tomado por la fuerza, ¿no? Gracias a Dios y por el imperio de la lucha de la misma sociedad, la presión internacional, Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, un sinnúmero de organismos gubernamentales del mundo y de nuestro país, hicieron que la posibilidad de retornar a la democracia fuera cierta,
pero dejó sus tremendas secuelas. Bueno, la lucha de las madres de Plaza Mayo por la desaparición de sus hijos, la triste experiencia que tiene Vitorica de tener un hijo desaparecido en el año 1977, acá está la placa al inicio de la localidad, Oscar Didío. Entonces, imagínense que alguien de la talla de un presidente, si bien fue interino, o llega, tampoco me olvido de esto, de una rosca palaciega que desplazó a el que había designado en su momento el Congreso de la Nación como presidente interino, luego de la debacle del 2001, y que era Adolfo Rodríguez Sá. Entonces, todo el mundo se quedó preocupado. Inclusive algunos mezquinos en su pensamiento creyeron que era una maniobra para distraer. Semejante maniobra, y con un personaje, vamos a decir así, de esta talla, no era imaginable si existiera siquiera el príncipe Maquiavelo, ¿no? Entonces, obviamente se llevó el repudio de toda la sociedad. Entre ellos nosotros, el Círculo de Legisladores de La Pampa, que en resguardo de los derechos civiles, constitucionales de los ciudadanos, hicimos un comunicado repudiando esas declaraciones. Y en ese repudio tengo que decir que me acompañaron, como está compuesto el Círculo de Legisladores, por distintos partidos políticos, porque es una entidad, una organización no gubernamental, que si bien tiene vínculos directos con la Cámara de Diputados, porque está compuesta por legisladores que cumplieron su mandato, como en el caso mío en su momento. Yo estuve del 89 al 91 legislador, y después, bueno, pasé a ser legislador mandato cumplido. Algunos le dicen ex legisladores. Y me acompañó Elsa Pérez de Alto Laguirre, me acompañó Pepe, que es del radicalismo, Adrián Pepino, que es del socialismo, Delia Guete, que es del Frente para la Victoria, y así prácticamente toda la comisión nos acompañó en este comunicado que lo dimos a conocer a los medios de comunicación y públicos, para que sumarnos a un repudio generalizado que existía, ¿no? Inclusive el diputado nacional actual, Martín Merongaray, que también es parte de la comisión, él planteó en el Congreso de la Nación que los citaran al expresidente Eduardo Duhalde a declarar, para que dijera de dónde tomaba esa información para decir o alertar de esta manera a la sociedad. Yo lo veía muy bien, porque si no se presentaba a declarar al Congreso de la Nación, era plausible de hacer una denuncia penal por apología del delito. ¿Cómo va a decir una cosa con semejante irresponsabilidad? Bueno, resulta que después, pasada la madrugada, me desayuno por algunos medios de comunicación que lo que había dicho el presidente Duhalde era producto de un estado psicótico a raíz de la cuarentena, y que se le había escapado la tortuga y dijo algo sin querer queriendo, como dijera el Chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo. No se puede tener tamaña irresponsabilidad para decir semejante cosa, de que va a haber un golpe de Estado, que no va a haber elecciones. Imagínense la situación de toda la sociedad argentina, y me imagino que esto tuvo una repercusión mundial. Si quería hacerse visible, se hizo visible el exdiputado, el ex presidente Duhalde, desde lo peor, digamos, desde decir algo que después él mismo se desdice. Así que bueno, por eso ese comunicado que le hicimos llegar a esta radio y a otras también, y a nivel provincial, a los medios provinciales. Entonces, es lamentable esto que estamos diciendo, porque imagínense que decir que no va a haber elecciones, estamos anticipando que vamos a tener un problema donde los argentinos y las argentinas no vamos a poder hacer uso del derecho de elegir y ser elegidos, que eso, gracias a Dios, desde el año 83 hasta la fecha, es un bien
adquirido que los argentinos, más allá de la conformidad o desconformidad de los gobiernos que han pasado, lo hemos sabido apreciar. Entonces, de ninguna manera íbamos a quedarnos de brazos cruzados para que se dijera semejante cosa, porque esto obviamente asusta a la gente y no es lo que quería el gobierno. Este señor no es asesor de oficial de gobierno, que pudo haber dicho alguna oportunidad, alguna cosa que se lo escuchara, no lo discuto. Es como si a mí por ahí me pregunta alguien que está en un gobierno municipal, me hacen alguna consulta, como me ha pasado en Santa Isabel, y yo con gusto le puedo decir, porque es una experiencia por la que he pasado, porque he sido intendente en la localidad de Vitórica en otras épocas. Entonces, es lamentable esto que está pasando. Aparte, encima, con esta situación, vuelvo a repetir, de pandemia, donde todos estamos mal, porque tenemos que cuidarnos, porque por ahí se dice que no está bien lo que se está haciendo, y el tiempo que se ganó con la cuarentena fue precisamente tener la previsibilidad de poder atender lo que después sucedió con el avance de la enfermedad, que ha dejado miles de personas infectadas y ha cobrado muchas vidas, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y nosotros, dentro de todo, no es un consuelo esto, digamos, estamos bastante bien, si se puede decir, en el sentido de que no nos ha desbordado la situación, y que todavía el sistema de salud puede atender la problemática, no como en otros lugares que llegaron hasta establecer si eran personas mayores o no lo eran, les daban una cama o no, y se iban a atender a la gente más joven. Es una barbaridad, ¿no? Tomar una decisión así. Bueno, vuelvo a decirle, más hoy que hoy usted debe saber bien, porque siempre está atento a las efemérides de cada día. Justamente hoy es un aniversario de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, que fue después, en el año 82, Naciones Unidas lo toma como parte de los derechos universales de la ancianidad. Pero esto fue a raíz de que en el 28 de agosto, como hoy, pero de 1948, Evita, desde el Ministerio de Trabajo y Previsión, donde ella trabajaba, junto con la Fundación de Ayuda Social, que se denominó Fundación Evita, presentó el decálogo de los derechos de la ancianidad, que después fueron parte de la Constitución del año 1949, y lógicamente cuando viene el golpe de Estado del 55, la Libertadora en el año 56 suprimió la Constitución y los derechos establecidos en la misma, ¿no? Así que fíjese cómo sin querer están concatenadas las cosas. Nosotros tenemos un decálogo, no sé si sería muy extenso leerlo, pero por señalar algunas digamos de las cuestiones que hacen a lo que citaba ese decálogo, sería por ahí muy largo decirlo, pero bueno, hablaba de los derechos de asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto. Ya lo vuelvo a decir, en el año 56 fue parte después de la Constitución la reforma constitucional del 1949, y fue derogada por la proclama de la dictadura militar en el año 56. Ahí dejaron de tener jerarquía constitucional. Imagínese que nosotros llegábamos a observar en otros lugares del mundo, inclusive acá de Latinoamérica, no nos vayamos muy lejos, que había estados que dejaron de lado la atención a los ancianos, y pasaron a atender a la gente más joven, porque se vieron desbordados por esta pandemia, que algunos creen que es una gripeciña, como dijo el presidente Bolsonaro de Brasil. Volviendo al tema de lo que fue las declaraciones de Duhalde, ¿no crees que estuvo motivado por la situación
en que se han recortado las libertades individuales y mucha gente reclama por esa cuestión. Es decir, hay países como Suecia, como Finlandia, como Uruguay, que no necesitaron hacer ese tipo de restricciones personales y sin embargo no tuvieron ningún desborde de contagios. Bueno, yo creo que por un lado tiene que ver con un sistema de salud fuerte, en el caso de los europeos, pero también ellos ahora tienen el problema del coronavirus que les ha llegado y han tenido que volver para atrás y tomar algunas medidas, en el caso de Suecia, y tienen un problema de mayor infectación y de mortalidad que nosotros. Ahora, son sistemas distintos, son decisiones que se toman, y acá yo creo que se tomó esa decisión en función de hacer tiempo para poder reforzar el sistema de salud, y eso, bueno, se logró. Si bien es cierto que ahora están diciendo que el sistema está cubierto casi en un 70% en el país, principalmente Buenos Aires y Capital Federal, no están desbordados, están con capacidad para la atención. Entonces, sí, a mí también me ha molestado tener que pedir permisos para circular y no poder juntarme con los amigos, como me he juntado inclusive acá los viernes con unos amigos a comer un asado, pero soy consciente de que o me cuido o después iré a disfrutar, yo que soy creyente, en el cielo, otro tipo de vida, porque esto nos agarra a todos sin distinción, y no sabemos hasta que no aparezca una vacuna cómo combatirlo. Es decir, hay gente, claro, que no le gusta, que se ha manifestado, como hemos visto por los medios nacionales, sobre este tema, pero después no quiero yo relacionarlo, pero forzosamente tengo que decir que, bueno, ahora subió más de 10.000 infectados hubo ayer de coronavirus en el país, y la mayor parte viene de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y tenemos récord de muerte. Entonces, yo no he visto que los que han impulsado o que han oxigenado la manifestación, que están en su derecho, hayan estado al frente de estas manifestaciones. Bueno, que aparte por ahí se mezclaron con este tema también conocido de la reforma judicial, que también fue un compromiso electoral del presidente Alberto Fernández antes de asumir la presidencia, y después lo declaró en la sesión inaugural en la legislatura, en la apertura de la sesión inaugural en la legislatura nacional. Él dijo que iba a ser dentro de los planteos una reforma judicial para mejorar el servicio de justicia. Obviamente que hay gente que tiene otra intención, que eso lo denota, que lo cuestiona, y que hace por ahí de cada tema una bandera para poder hacer oposición política. Te agradezco, Máximo, que te hayas acercado por la radio, y bueno, será hasta otra oportunidad entonces. Bueno, gracias a ustedes, cuando ustedes le dispongan. Mucho gusto. Así estábamos compartiendo la información. En este caso era el presidente del Círculo de Legisladores de la provincia de La Pampa, mandato cumplido, Máximo Guzmán. Estaba hablando, bueno, sobre distintas realidades de la sociedad de nuestro país en estos días.